Bien, voy a venirme aquí a la clase principal. Vamos a buscar dónde se introduce la opción del menú, que es aquí. Esta línea de aquí me produce error. Esta línea de aquí me produce error. Me puede producir error. Si yo meto aquí un texto, al intentar convertir ese texto en número, pues se produce un error y se corta el programa. Digamos que esta es una línea peligrosa que puede producirme la caída del programa entero. Por tanto, para evitar eso, tengo que rodearla con un try y un catch. Y exception x, esta sería la excepción que capturo. Aquí pues simplemente pongo un system.out.println. Puedo poner en realidad, bueno, de momento voy a poner error en la opción. Error en la opción. ¿Vale? Y me está dando un error porque no me entiende esto quizás. Bueno, es un warning porque me está diciendo que se podría usar distintos tipos de excepciones. Lo voy a dejar así de momento y vamos a probar ahora. Voy a volver a ejecutar el programa. Me pide aquí una opción y voy a poner hola. Voy a pulsar intro. Me dice error en la opción. Error en la opción. me lo pone dos veces. ¿Por qué? ¿Qué es lo que habrá pasado? Bueno, lo que pasa es que, bueno, pues me saca error en la opción. El programa continúa, afortunadamente el programa continúa porque no se corta gracias al try catch, y al continuar, pues digamos que al continuar se vuelve a ejecutar, digamos, lo siguiente, que sería acción. Después del menú viene la acción, y al ejecutar la acción, pues él no entra ni en el 1, ni en el 2, ni en el 3, ni en el 4, porque la opción tiene otra cosa que tendrá, pues, vete tú a saber, null, por ejemplo, o 0, y por tanto entra aquí, en el default, porque es que no he metido ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Y si me entra en el default, que saca, pues saca error en la opción, con lo cual tenemos que saca dos veces error en la opción. Así que realmente esto no está del todo correcto, no hace falta ponerlo. En realidad lo que podría poner aquí es simplemente esto, opción igual a 0, por ejemplo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Que si se introduce un texto en la opción, pues lo que hago es, en vez de cortar el programa, pues me vengo aquí al catch y hago que opción se ponga a 0. Y eso me garantiza que, como no es una opción correcta, me saque el mensaje de error. Y me lo va a sacar una vez, ¿vale? Lo voy a ejecutar. Voy a venirme aquí, voy a parar el programa. Voy a parar el programa para no tener varias ejecuciones del programa abiertas. Voy a volverlo a ejecutar. Y fijaros ahora, si yo ahora meto aquí, por ejemplo, hola y pulso intro, me da error en la opción. ¿Qué es lo que hace el gestor de error? Pues ve que hay un error, ve que hay una excepción, y en lo que hace es mete dentro de la variable opción un 0, y entonces, pues al ejecutarse la acción, se ve que no hay un 1, 2, 3 o 4, y el propio switch es capaz de meterse en el default y sacarme el mensaje error en la opción. Así que ya está controlado el error y ya no se corta el programa, que es lo más importante si el usuario mete un valor incorrecto. Bien, ya lo que queda es la parte final, mejoras finales. Esta parte la hemos hecho, dice la entrada de la opción numérica del menú puede causar una caída del programa si el usuario introduce un texto en vez de un entero. Esto lo hemos arreglado y ahora nos queda esta parte de aquí, que dice que es posible crear clases de excepciones propias. Cree una clase Parking Exception que construya una excepción con un mensaje y una matrícula, y contenga un método getMensaje que devuelva el mensaje y otro método getMatrícula que devuelva la matrícula del coche que ha producido el error. Nota, esta clase heredará de la clase Exception. Una vez realizada esta clase, úsela para lanzar las excepciones de la clase Parking. Modifique también el programa principal de forma que los try-catch de la entrada de coches y salidas sean capaces de capturar excepciones de tipo Parking Exception y de otros tipos. Bueno, vamos a ver qué es esto. Si nos ponemos aquí, por ejemplo, vamos a empezar por aquí, por la entrada de coches. Si nos ponemos aquí, vemos que hay un try que intenta ejecutar este código peligroso. Y si se produce una excepción, pues se viene aquí a exception
muestra o ejecuta el código que hay aquí, evitando que el programa se corte. Bueno, pues realmente se pueden tener distintos tipos de excepciones. La clase exception es la clase genérica. Es una clase que vale para cualquier excepción. Pero tú puedes tener distintas excepciones correspondientes a distintos tipos de errores y según el tipo de error, pues hacer una cosa u otra. Y lo que nos están pidiendo es que programemos nuestro propio tipo de error, una excepción propia que se llame parking exception. ¿Dónde podemos programar eso? Bueno, pues lo podemos programar aquí mismo en el paquete parking con el botón derecho, New, Java Class, y el nombre de la clase va a ser, según nos dicen, Parking Exception. Finalizamos y esto sería la clase de error propia que voy a hacer. Pero nos piden que herede, por eso tengo que poner extend, que herede de la clase exception, que es la clase genérica, digamos que marca una excepción. Bueno, crear una clase de excepción es muy sencillo. En primer lugar, tenemos que poner un constructor. El constructor, pues, va a ser público, parking exception, y nos dice aquí que una clase que construye una excepción con un mensaje y una matrícula. Con un mensaje y una matrícula. Así pues, debe recibir un mensaje y una matrícula. Eso se le asignará pues a unas propiedades privadas, private string mensaje y private string matrícula. Así que voy a asignar al mensaje de la clase, le voy a asignar el mensaje que viene como parámetro, y a la matrícula de la clase, la matrícula que viene como parámetro. Bueno, así de sencillo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer esto? Pues tiene que tener un método getMensaje que devuelva el mensaje y otro método getMatrícula que devuelva la matrícula. Estos son métodos getter que se pueden generar con el insert code, getter para matrícula y para mensaje, generar, y ya lo tengo aquí. Bueno, así de sencillo. En realidad es una clase de excepción. Simplemente haciendo que extienda de excepción ya la tenemos. Aquí me está dando un warning pidiéndome seguramente que declare final tanto mensaje como matrícula porque no van a ser modificados en la clase. Bueno, pues voy a ponerlo final para que no me proteste y al fin de cuentas en realidad no voy a modificar ni el mensaje ni la matrícula en el resto de la clase. Simplemente se asigna en el constructor y nada más. Bueno, pues ya lo tengo hecho. ¿Y esto qué me permite? Pues me permite lo siguiente, veréis. Si yo me voy a la clase parking, en la clase parking, por ejemplo, aquí, en la entrada yo controlo errores. Y cuando se produce un error, yo lo que hago es lanzar un objeto excepción, que es un error genérico. Pero a partir de ahora, en vez de lanzar un objeto genérico de excepción, puedo lanzar un objeto particular llamado parking exception. Y este objeto de error o de excepción parking exception recibe dos cosas. Un mensaje que sería matrícula incorrecta y a continuación la matrícula que produce el error. La matrícula que produce el error viene aquí como parámetro, es esta, que es la que se está controlando. Así que simplemente pongo matrícula. Matrícula. Bueno, aquí pasa lo mismo. Aquí en vez de poner una excepción genérica, pues puedo poner una parking exception para hacer algo más específico. Le paso el mensaje y le paso la matrícula que da el error. Y lo mismo aquí, parking exception, matrícula repetida, y le paso la matrícula al error. Le paso la matrícula al error porque es una información que puede venir bien luego a la hora de mostrar el error o de corregir el error. Así que no está mal que el error lleve dentro de sí la propia matrícula que ha producido el error. Bueno, y hay que tener en cuenta que ahora como se están lanzando excepciones de tipo parking exception, lo mejor aquí sería, en vez de poner un throws exception genérico, pues poner un throws parking exception, porque se están lanzando unas excepciones propias.
Y en el método salida se hace lo mismo. En vez de excepción, pues lance un parking exception, le paso el mensaje y la matrícula. La matrícula se corresponde con este parámetro de aquí. Y bueno, nada más que ahí esta excepción. Y aquí le pongo que lance una parking exception. Bueno, pues ahora me puedo venir a la clase principal y aquí en la entrada de coche puedo hacer esto. Puedo hacer que en vez de recoger una excepción se recoja una parking exception. Me está dando error porque tendrá que coger el import. Aquí está. Recoge una parking exception y lo que hace es almacenar en la variable x, en el objeto x, esa excepción de tipo parking. Y pues le puedo decir al x que me dé el mensaje. Que me dé el mensaje del error. Puedo poner .get mensaje. Ya que he programado un método get mensaje, pues que me dé el mensaje personalizado del error. Y también podría poner que se muestre la matrícula del coche. Así que aquí lo puedo poner, por ejemplo, no se ha realizado la entrada del coche con matrícula y aquí le concateno la matrícula del coche. ¿Y dónde tengo esa matrícula que no se puede, que ha dado el error? Pues dentro del objeto de error, que es x.getMatrícula. Le concateno el resto de la cadena. Así que fijaros, estoy aprovechando que mi propia excepción lleva dentro un mensaje y lleva dentro también una matrícula para coger ese mensaje, esa matrícula y mostrarla en pantalla. ¿Vale? Y eso mismo puedo hacer realmente aquí. Aquí, en esta parte de aquí, en la salida de coche. Pues ahora lo que lanza este código, lanza una excepción de tipo parking exception. Parking exception. Y aquí pues puedo hacer lo mismo. X. En vez del mensaje de la excepción voy a usar mi método .getMensaje. Y aquí pues no se realizó la salida del coche con matrícula más y aprovecho el objeto X, que es el objeto de la excepción, para pedirle que me dé la matrícula porque yo se la he almacenado por ser una excepción de tipo parking. Pues nada, pues le digo que me dé la matrícula del coche que ha dado el error. Bien, esto está bastante bien porque he personalizado el error, pero tiene un pequeño problema. Tiene un pequeño problema y que también se indica aquí en el enunciado, fijaros. Dice, modifique también el programa principal de forma que los try-catch de la entrada de coches y la salida sean capaces de capturar excepciones de tipo parking exception y de otros tipos. Veréis. Ahora mismo si se produce un error relacionado con el parking, el programa no se corta porque hay un catch aquí que es capaz de coger esa excepción. ¿Vale? Pero se podrían dar errores que no, o excepciones que no fueran del tipo parking exception. Y si se produce una de esas excepciones, pues entonces el programa se cortaría. ¿Por qué? Pues porque no entraría aquí, porque no sería una excepción de este tipo. Y al no haber otros tipos de excepciones, pues simplemente se lanza la excepción y se corta. Vamos a hacer un ejemplo para que veáis el problema. Voy a hacerlo con una entrada de coches. Voy a ejecutar el programa. Se está ejecutando el programa. Voy a hacer doble clic aquí para que se vea bien. Entrada de coche. Bueno, lo primero que voy a hacer es mostrar el parking. Voy a poner aquí un 3, pulso intro. El parking está totalmente vacío, ¿no? Fijaros que hay 10 plazas numeradas desde la 0 hasta la 9, ¿vale? Bien, bueno, pues en primer lugar voy a meter un coche. Le doy al 1, introduzca la matrícula. Voy a meter una matrícula incorrecta. 44. Es incorrecta porque tiene menos de 4 caracteres. Voy a pulsar intro. La plaza va a ser la plaza 3. Intro. Aquí está, error, fijaros, error, matrícula incorrecta, no se realizó la entrada del coche con matrícula 44
aquí debo dejar un espacio que ha quedado un poco feo, en el parking. Fijaros como la excepción de tipo parking exception pues se está ejecutando, me está diciendo que ha habido un error relacionado con el parking y me está dando la información del mensaje matrícula incorrecta y me está dando también la información de la matrícula que está produciendo el error. Bien, pero vamos a hacer otra entrada de coche. La matrícula sí va a ser correcta, por ejemplo 3322A. Voy a introducir el coche en la plaza 15. Fijaros que la última plaza es la 9, ¿eh? Pues voy a introducir el coche en la plaza 15, a ver qué pasa. ¡Pum! Aquí tenemos. Esto es una excepción. ¿Veis? Se me ha cortado el programa. Fijaros. Se me ha cortado el programa porque se está produciendo una excepción de tipo index out of bound exception. Lo que me está diciendo es que no se puede meter en el array list de matrículas en la posición 15 una matrícula, porque ese array solamente tiene 10 posiciones, de la 0 a la 9. Estás intentando acceder a una posición del array que no existe. Dicho de otra manera, estás intentando aparcar un coche en una plaza que no existe. El parking solamente tiene 10 plazas, de 0 a 9. Bueno, pues aquí se está produciendo una excepción que se llama Index Out of Bounds Exception, que no es una excepción de tipo parking, es una excepción del sistema y que no está siendo controlada aquí. Por tanto, tengo que controlar que en este código no se corte por culpa de una excepción de tipo Index Out of Bounds Exception. Se podría hacer de dos formas. Una forma sería indicar aquí otro catch para recoger ese tipo de excepciones, las excepciones de tipo index out of bounds exception. Bueno, eso no lo voy a hacer, lo voy a resolver de la siguiente forma. Perdón, me voy a venir a la clase parking porque creo que esta excepción más bien es una excepción propia del manejo del parking. Y entonces yo creo que lo suyo sería pues hacer el control dentro de la entrada, del método entrada, y lanzar una excepción de tipo parking exception, en vez de una excepción index out of bound exception. Así que lo que voy a hacer es lo siguiente, lo que voy a hacer es poner aquí un if y voy a controlar esto. Si la plaza, que es donde voy a meter el coche, fuera mayor o igual que el tamaño de matrículas.size, entonces pues lo que está sucediendo es que se está intentando meter un coche en una plaza que está fuera del parking. Por ejemplo, si el tamaño del parking fuera de 10, si el size fuera 10, quiere decir que las plazas estarían numeradas de 0 a 9. En un array list, en los arrays en Java, pues se empieza numerando desde 0. Por tanto, serían 10 plazas de 0 a 9. Así que si el número fuera igual o mayor que 10, pues entonces habría un error. Por tanto, esto es lo que estoy controlando aquí. Y lo que hago aquí es lanzo la excepción de throw new parking exception. Le voy a poner como mensaje plaza inexistente, porque no existe en ese camping. En camping no, en un parking inexistente. Y nada, y le pongo la matrícula. Una cosa que me estoy dando cuenta, no solamente habría que controlar si la plaza es mayor que el número de plazas del parking, sino habría que controlar si la plaza, el usuario mete la plaza pues, un valor negativo, lo cual no tendría mucho sentido. Así que voy a poner aquí un O. Si la perdón, se me ha ido esto para arriba. Aquí. Sería, si la plaza supera, es mayor que el número total de plazas, entonces error. O si la plaza fuera menor que 0, pues esto también es un error. ¿eh? Así que de esa manera lanzo la excepción. Vamos a comprobar que esto funciona. Me voy a venir a la salida, voy a ejecutar el programa. Voy a poner 1, entrada de coche, vamos a poner una matrícula correcta, 233, por ejemplo, A, pero voy a poner la plaza 200.
¡Oh! Tenemos aquí un error. Otra excepción. No me está cogiendo la excepción. Esto lo tengo que corregir. Algo tiene que estar fallando. Vamos a ver qué es lo que está fallando. Vamos a ver. Estoy diciendo aquí que si la plaza que recibo es mayor o igual que el tamaño de matrículas. Matrículas.size. Bueno, pues a ver, la excepción se produce en entrada parking Java 34 aquí dentro de la clase parking. ¿Lo veis? En la línea 34. En línea 34. Aquí es donde se está produciendo la excepción. Claro, ya está. Lo que pasa es que la plaza es 200 y aquí está intentando obtener qué es lo que hay dentro de la plaza 200 para comprobar si la plaza ya estuviese ocupada. Pero claro, aquí da el error. Esto en realidad, la comprobación de la plaza debería ser lo primero que haga aquí para evitar, porque las otras comprobaciones pueden coger, por ejemplo, esta comprobación de aquí, lo que hace es ver si en esa plaza hay algo, pero si esa plaza no existe, no, es imposible. Así que este if debe estar aquí primero. Bueno, con esto debería arreglarse el problema. Voy a darle al play. Otra vez tenemos esto. Voy a meter una entrada de coche. 2233A, por ejemplo, la plaza 200, pues aquí ya me controla el error. ¿Veis? Ya la excepción se está capturando. Error, plaza inexistente. No se realizó la entrada del coche con la matrícula 2233A en el parking. Esto pensaba yo que lo había arreglado. 2233A. Matrícula aquí. Vale. Bueno, pues ya no, ya está solucionado ese problema. Habéis visto, lo que he hecho es agregar ese control de excepciones aquí y he lanzado una excepción parking exception con ese error. Eso quiere decir que aquí en la parte del programa principal ya esto lanza una excepción conocida para el programa, que es esta de aquí, y entonces entra aquí dentro. Pero claro, el problema está en qué pasaría si aquí se lanza una excepción que no sea parking exception. Ya hemos tenido ese problema antes, ¿eh? Lo acabamos de tener. ¿Qué pasaría si aquí se lanza una excepción que no fuera parking exception? Entonces corremos el riesgo de que se vuelva a cortar el programa. Voy a poner un ejemplo. Voy a poner otro ejemplo de eso. Voy a ejecutar el programa. El anterior, por cierto, no lo he finalizado. Voy a poner el 4, la opción 4 para salir del programa. Vale, ya queda finalizado este programa. Si no, se seguiría ejecutando y esta es la nueva ejecución del programa. Veréis, voy a meter una entrada de coche, voy a introducir una matrícula. Pero cuando me pregunte la plaza, que es un número entero, voy a poner la palabra hola. Y aquí tenemos otra excepción. ¿Por qué se produce otra excepción? ¿Por qué se corta el programa? Pues se corta el programa por lo siguiente. La línea que está dando el problema es esta. Te está pidiendo un entero, pero tú estás metiendo un texto y al intentar el convertirlo a entero da error. Y esta línea produce una excepción, aquí está, es una excepción de tipo number format exception, una excepción de formato de número. Esa excepción, que se llama así, number format exception, pues no es una parking exception, tiene otro nombre. Y entonces él busca un catch donde esté number format exception y como no lo encuentra, pues entonces corta el programa. Una solución sería esta, catch number format exception o es igual que antes. Y entonces pues puedo poner aquí, por ejemplo, un system.out.println, pues puedo poner número no formato de número no correcto, formato de número incorrecto. Esto me solucionaría el problema. Ya no se cortaría el programa porque esa excepción, en vez de saltar a este catch, saltaría a este catch. Y al menos no se cortaría el programa. Vamos a comprobarlo. Me vengo aquí, esto lo voy a cerrar, voy a ejecutar de nuevo el programa. Voy a poner aquí un 1, entrada de coche, la matrícula 2233A y voy a poner aquí un texto en vez de un número. Y como veis me da formato de número incorrecto. Estoy
capturando dos tipos de excepciones. Estoy capturando excepciones de tipo parking y excepciones de tipo number format exception. Esto me permite pues hacer distintas gestiones de errores según el tipo de excepción que se produzca, con lo cual puedo hacer distintas cosas según el tipo de error producido. Bien, habría que seguir controlando o analizando este código en busca de otras excepciones, porque si se produjera una excepción que no fuera ni parking exception ni number format exception, pues otra vez tendríamos el mismo problema. No habría ningún catch que pudiera coger la excepción y entonces pues se cortaría el programa. Voy a hacer otro ejemplo. Voy a poner aquí pues int a igual a 3 entre 0. Esto va a producir un error porque no se puede dividir un número entero entre ceros. Esto daría una división por 0. Voy a ejecutarlo. 1 entrada de coche, meto una matrícula, 2233A, introduzco una plaza, pues la 4 por ejemplo, y excepción. ¿Qué excepción se está produciendo? Pues se está produciendo una excepción de tipo arithmetic exception, que es una división por 0. ¿Veis? Otra excepción, en este caso una excepción que he creado yo como ejemplo, la he hecho a propósito. Entonces, arithmetic exception no es una excepción de tipo parking exception ni de number format exception, por tanto buscaría un catch que llamado arithmetic exception y como no lo encuentra, pues se corta el programa. Esto lo voy a poner como comentario porque lo he puesto como ejemplo. Así pues, siempre se corre el riesgo de que haya aquí alguna excepción no controlada que pueda cortar el programa. ¿Cómo se podría solucionar eso? Pues se podría solucionar poniendo aquí al final un catch que coja una excepción de tipo exception. Exception es el tipo genérico de excepción, es el objeto genérico que se encarga de coger cualquier tipo de excepción producida. Así que si se produce en el código peligroso, se produce una excepción que no sea ni parking exception ni number format exception, sino de cualquier otro tipo, pues siempre se va a venir aquí. Así que siempre es conveniente dejar un catch exception si no estamos muy seguros de si se pueden producir otras excepciones. Y aquí pues lo que voy a poner es un system.out que simplemente pues muestre un error, simplemente. Error desconocido. Error desconocido. ¿De acuerdo? Y sí, lo voy a dejar. Error desconocido. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. Voy a volver a poner este código. ¿Vale? Veréis como este código, como la excepción que se produce aquí no entra ni aquí ni aquí, pues entrará aquí y pondrá error desconocido. Vamos a ejecutarlo. Tengo aquí dos ejecuciones anteriores, aquí una ejecución aquí anterior, igual que antes. Le voy a dar a la opción 4 para que termine la ejecución de este programa. Ya ha terminado, cierro. Y esta es la ejecución que se está haciendo ahora. Ejecutar la aplicación 1, introduzco la matrícula 2233A, introduzco la plaza, la 2, por ejemplo, y fijaros, no se corta el programa, pone error desconocido. ¿Por qué? Porque se está produciendo aquí una excepción de tipo aritmética. Él busca aritmética, no la encuentra aquí ni aquí, pues se mete en el exception, ¿vale? Que es como el default, por ejemplo, ¿no? De los switch, una cosa así. Entonces entra aquí y pone error desconocido. Bien, pues esa es la idea. Entonces podría, por ejemplo, para hacer ya, terminando ya con el proyecto, pues podría aquí, podría poner catch exception. Esta es la salida de coche. En la salida de coche, como estoy aquí solamente controlando parking exception, pues podría poner aquí para curarme en salud exception x y así me curo en salud. Prevengo que se produzca algún otro tipo de excepción y se corte el programa. Así que pues pongo por ejemplo error desconocido, por ejemplo. ¿Vale? Ok. Pues eso. Y ya estaría hecho realmente el programa. En realidad,
creo que no piden nada más. Bueno, habría que controlar distintos tipos de excepciones en la entrada de coche y la salida de coche, por tanto, pues ya estaría hecho. Estoy viendo un error, me parece. A ver. No. Muy bien. Voy a hacer una última comprobación, voy a hacer una última mejora y, y nada más. Vamos a ver. Sí, vamos a hacer una comprobación. Aquí, pues, por ejemplo, voy a meter un coche, entrada de coche, voy a introducir una matrícula, 4A, voy a meter ahora una plaza errónea, poniendo aquí hola, pero él me lo controla, perfecto, sin problema. Y a la hora de salida de coche me pregunta la matrícula, voy a poner una matrícula incorrecta, pero bueno, no da ningún problema, ¿vale? Voy a intentar en la entrada de coche romper el programa. 233A, me pide una plaza, voy a poner 2.3, a ver qué sucede. Formato de número incorrecto, correcto, porque la plaza no puede ser un número, no puede ser un número con decimales, ¿eh? Parece que todo está correcto. Si le doy al 3, mostrar parking, pues todo está vacío porque no he metido ningún coche realmente. Voy a probar a ver si me permite plazas negativas. Voy a poner aquí la -4 y error, plaza inexistente, no se ha metido el coche. Muy bien, parece que todo funciona. Voy a poner una última mejora y ya con eso termino. Bien. Las estructuras try-catch suelen tener a veces una parte final que se llama finally. Finally es algo que se ejecuta siempre independientemente de que se produzcan excepciones o no. Es decir, cuando se produce una excepción, entra en un catch y después de hacer lo que haya dentro de ese catch, lo que haya en el finally siempre se ejecutará. Siempre se ejecutará. Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo, voy a poner en el finally siempre lo siguiente, ¿no? System.out, perdón, eso, por ejemplo. Se produjo un error, por ejemplo. Entonces, independientemente de lo que suceda en el try y en los catch, esto siempre se va a mostrar. Siempre lo que esté en el final se muestra, ¿no? Voy a hacer lo mismo aquí. En este try catch que tenemos en la salida de coche, voy a poner un finally y lo mismo. Que era, se produjo un error. Se produjo un error. Bueno, esto tiene un problema, y es que si se produce una excepción, se ejecuta el finally. Y si no se produce, igualmente se ejecuta el finally. Así que cuando todo vaya bien, pues se ejecutará también el finally. Eso no me interesa. Así que voy a hacer esto. Voy a poner un boolean correcto que voy a inicializar a false. Y si el código llega hasta aquí abajo, es decir, si se ejecuta sin problema y llega hasta aquí abajo, es que todo ha ido correcto. Por tanto, correcto igual a true, ¿vale? Y eso me va a servir para saber si se produjo una excepción o no. Y aquí lo que voy a hacer es, si no correcto, si no todo fue correcto, pues entonces saco este mensajito, ¿vale? Y lo mismo voy a hacer aquí en el salida de coches. Este código puede ser peligroso y se puede cortar. Bueno, pues voy a empezar poniendo boolean correcto y lo voy a inicializar a false. Y después de este código voy a poner correcto igual a true. Y eso quiere decir que aquí en el finally, que se va a ejecutar sí o sí siempre, pues lo que voy a hacer es controlar que si no hubo una ejecución correcta, si no es correcto, es decir, si no se llegó aquí y no se puso a true, es decir, si correcto es falso, dicho de otra manera, pues entonces se ejecuta este system.out.println. Bueno, pues quería comentarlo porque muchas veces veréis en los try catch veréis finally. El finally en realidad se suele usar no para cosas de este tipo, sino se suele usar sobre todo para cerrar recursos que se hayan abierto
y que se pueden quedar cerrados si se producen excepciones, entonces se ponen siempre en el finally. Son recursos que deben cerrarse sí o sí, pues como por ejemplo ficheros abiertos y cosas así que tengan que cerrarse, se haya producido un error o no. Bueno, esto no tiene que dar ningún cambio así espectacular en el programa, simplemente veréis que cuando se produce un error sale ese mensaje de error que he puesto ahí. 2, 3, 3, 4. Por ejemplo, hola, pues formato de número incorrecto, ¿veis? Y saca el mensaje de error. Voy a hacer otro ejemplo, voy a meter otro coche, pero voy a poner una matrícula incorrecta porque no tiene 4 dígitos, 4 caracteres. La plaza 5, error matrícula incorrecta, no se realizó la entrada del coche con matrícula 22, se produjo un error. Es decir, siempre se ejecuta el finally. Se ejecuta aunque yo haya hecho algo bien. O sea, voy a meter una matrícula que sea correcta y la voy a meter en una plaza correcta y se ejecuta el final. Y lo que pasa es que yo he tenido cuidado de que solamente se muestre el error si la variable booleana correcta pues estuviese a false. Voy a ver cómo ha quedado el parking. Le doy al 3. Aquí está, ¿veis? El coche en la plaza 6. Finalmente lo voy a sacar. 2, salida de coche. Voy a sacar el coche 2233A. Y voy a ver cómo queda el parking. Le doy al 3 y todo vacío. Bueno, pues salgo del programa 4 y fin del programa. Ya con esto quedaría hecha la práctica esta acerca de las excepciones. Espero que os haya gustado y que os sirva de mucho. Y nada, si os ha gustado y queréis seguir viendo más vídeos de este tipo, pues podéis darle a me gusta al vídeo y podéis eh, pues suscribiros al canal Ejercicios Mesa, ¿vale? Pues nada, un saludo a todos y hasta la próxima.